Flujo de fluidos. Tanques. Recién acabamos de ver lo que es la conducción, vimos que eran tuberías, vimos que habían conductos, después estuvimos viendo las conexiones, había codo, había T, había válvulas, había uniones, había bridas, todo de acero inoxidable porque hay distintos tipos de acero inoxidables. Ahora vemos el tercer componente que hace a los sistemas de flujo, que son los tanques. Tanques se denominan los tanques de almacenamiento con formas generalmente cilíndricas de acero inoxidable, que es el más usado en la industria de alimentos. Y ojo, también un tanque puede ser un reactor, no es únicamente un elemento para almacenar como si fuera algo inerte. Si, che, ¿dónde puedo dejar esto? Y dejarlo adentro del tanque. No, muchas veces en los tanques ocurren las reacciones y ahí se transforman en reactores. Una fermentación ocurre en unos modelos similares a esto, solamente que se le adiciona algunos accesorios para hacer que cumpla la función de un reactor, de generar un tanque. Que genere una reacción como por ejemplo una fermentación. Diseño. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar? Bueno, la calidad del acero, que puede ser AISI 304 o 316, como ya estuvimos viendo, no el 430, ni siquiera el 216, simplemente tiene que ser 304 o 316 porque son los que están en contacto con el alimento. Morfología. Normalmente tienen que ser cilíndricos los tanques. Un tanque cuadrado no hay, pero también se puede encontrar un tanque que sea redondo. Eso sí se puede encontrar. Otra morfología requiere más esfuerzos estructurales. Hacer un tanque cuadrado requiere realmente mucho esfuerzo estructural para que ese tanque no se rompa. Los tipos de fondo que puede tener un tanque. Bueno, podemos tener un tanque de fondo plano, como es el que vemos arriba nosotros en la figura. La parte de abajo es totalmente plana. Después podemos tener también los cónicos para eliminación de contenido que se encuentra en la base, por lo cual estos son tanques que no acumulan ningún tipo de residuo porque en la parte inferior vemos que se forma un cono. Y ahí en el cono, justo en la punta del cono, podemos poner la salida de ese tanque, la salida del componente del sistema de ese tanque. Y de esa manera no queda retenido ningún tipo de componente del sistema dentro de ese tanque. Otro tipo de fondo que nosotros podemos utilizar son los fondos Koppler. Cuando yo requiero o necesito un fondo Koppler que es así redondeado, cuando el tanque acumula presión. Cuando el tanque acumula presión, yo necesito un fondo Koppler. Ustedes lo van a ver en esos tanques de gases líquidos a alta presión que son cónicos siempre. ¿Por qué? Porque eso resiste de una forma más eficiente la presión que se acumula interior sin que se defonden. Después hay un conjunto de fondos mucho más amplio, pero estos son los principales que nosotros vemos. Un fondo plano, cuando en realidad no tengo ningún interés en particular con el fondo. Un fondo cónico, cuando yo quiero que realmente todo el componente del sistema se vaya de adentro de ese tanque. Y un fondo Koppler, cuando me preocupa la presión que puede estar acumulando el sistema. Entonces, antes que reviente, yo pongo un fondo más resistente, que son estos fondos tipos Kopplers. Acá vemos cómo es un diseño, tenemos que ver el número de virolas. Las virolas son hojas de aluminio que se envuelven sobre sí mismas y se acumulan una sobre sí para hacer el tanque. Esos son los que se denominan las virolas. Son láminas de acero que vos las doblas, las pones en circular, haces y unís una punta de la lámina con la otra punta de la lámina. Entonces te queda como un cilindro. Después le pones un fondo, después le pones una tapa y ahí tenés un tanque y una virola. Si vos querés un tanque más grande, vas a poner otra plancha arriba. Cada virola mide como 1 metro de ancho. Entonces, si vos querés un tanque de 2 metros, vas a poner 2 virolas. Entonces, la primera virola la plegás sobre sí misma uniendo los extremos. Ustedes imagínense una hoja y yo digo, unan la hoja, los extremos de la hoja. Ustedes lo que van a hacer, van a girar a la hoja y la van a sellar. Entonces, cuando lo vas a emparar a la hoja, te va a quedar como un cilindro, que no tiene fondo, que no tiene tapa. Ahora, si yo tengo que hacerlo de 2 virolas, voy a agarrar otra hoja, la voy a unir en los extremos y me va a quedar de nuevo otro círculo como si fuera una lata de batata, por ejemplo, sin fondo ni sin tapa. Y esa virola la voy a poner sobre la otra virola, sobre el otro papel. Entonces yo tuve un tanque de 2 virolas. Cada virola aproximadamente de acero inoxidable es de 1 metro de ancho. Entonces, si ese tanque mide 2 metros de ancho, yo puse 2 virolas. Si ese tanque mide 3 metros de ancho, yo coloqué 3 virolas encimadas. Una vez que yo tengo las virolas, lo que hago es soldarle la tapa abajo, soldarle el fondo abajo, perdón, y soldarle una tapa arriba. Y de esa manera ya me queda armado mi tanque.
El número de virolas va a depender de la capacidad que yo quiera de tanque, porque sabemos que mide 1 metro de ancho y bueno, de largo puede ser un poco más grande, entonces puede tener distintos diámetros, pero a lo alto va a necesitar ir incrementando la altura para ir incrementando la capacidad. El espesor de la chapa es muy importante, saber esta chapa de acero inoxidable qué espesor le voy a poner, pero eso va a depender mucho del diámetro que va a terminar teniendo el tanque, de la presión de trabajo a la cual se va a utilizar, de la altura final, de los factores de resistencia, seguridad y eficiencia de las juntas, es decir, las soldaduras que se hagan para que este tanque no se desarme. ¿Cuáles son los tipos de soporte que puede resistir este... ¿Cuáles son los tipos de soporte que puede haber? Puede haber cartelas, que son las cartelas, son como, ¿vieron cuando ustedes ponen una tabla en la pared que tiene esas escuadras? Bueno, esas son unas cartelas. Entonces, puede ser que los soportes sean tipos cartelas, puede ser que sean fondo plano sobre base, es decir, yo pongo un piso, hago un hormigoneado en el piso, vendría a ser una carpeta de hormigón, entonces apoyo el tanque arriba de eso. Puede ser que tenga patas de soporte, como es el gráfico que ustedes están viendo. Ese tanque tiene patas, no apoya sobre el piso. Eso es un fondo higiénico, por así decirlo, porque yo puedo limpiar debajo de ese tanque. O un faldón es cuando yo tengo un tanque que el fondo lo pongo un poquito inclinado y ese faldón es como si fuera una base de hormigón, pero que tiene un declive. En una punta está 5 centímetros más alto que la otra. Y el tanque, la base del tanque, también suele estar un poquito inclinada. Vendría a ser como un cónico, pero estaría ladeado para un costado y no saldría por el medio. ¿Eso para qué? Eso para que tenga un taponcito al fondo. Cuando yo saco el tapón, va a vaciar por ahí, va a drenar todo el líquido, porque tiene una pendiente el fondo. ¿Qué accesorio le puedo poner a un tanque? Bueno, venteo, entrada y salida de aire, orejetas, que son los enganches para instalación, son como unos redondeles que tienen arriba, como unas orejas, ¿vieron? Como las bolsas de los supermercados, donde tiene 2 orejas donde vos metés la mano para llevar la bolsa. Bueno, también puede tener 2 orejas para que una grúa lo enganche y lo arrastre o lo lleve y lo deposite donde vos quieras que estén. Entonces es fácil de manejar si tiene esas orejetas. Una boca de hombre, que ahí están representadas la boca de hombre, que es un espacio para que una persona pueda ingresar dentro del tanque y hacer revisiones, reparaciones, etc. Entonces uno puede acceder por la boca de hombre. También puede acceder por lo que es la tapa superior. Y ahí está el venteo con la válvula de presión. Puede acceder también por ahí si es lo suficientemente ancha, o puede estar la boca de hombre, que generalmente está a la altura de una persona. Entrada y salida de productos y el nivel, que puede ser eléctrico visual. Acá vemos el tanque. Tenemos arriba la tapa superior y venteo, que puede ser esas válvulas de presión. Tenemos un visor que puede estar en la tapa de arriba, que tenga algún policarbonato o que me permita tener una visión hacia adentro. Puedo tener un visor en la parte delantera también del tanque para poder verlo. Ahí tengo un nivel al costado, que ese es un nivel, de hecho, constituido por una manguera. Entonces, por nivelación de presión, esa manguera va a tener la misma altura del líquido que está dentro del tanque. Está conectado el tanque, entonces se mueve de la misma manera. Ahí vemos la boca de hombre, por donde puede acceder una persona. Ahí tenemos la entrada y la salida a ese tanque de líquidos. Y tenemos la pata de soportes. Bueno, vamos a ver los tipos de tanque de almacenamiento que yo tengo. Los tanques de simple pared son los que están a mi izquierda. Almacenan cualquier tipo de producto a temperatura ambiente, por eso son de simple pared. No ocurre procesos térmicos y algunos pueden llegar a tener agitación si es necesario, pero tampoco es necesario. Generalmente son tanques simplemente de almacenamiento y, por ejemplo, ahí estamos viendo tanques de aceites. Se le puede adosar una bomba para que pueda extraer de una forma más rápida el aceite y llevarlo a otra locación de la fábrica. Es el tipo de tanque más simple, que es un tanque como si fuera el tanque de agua de su casa, solamente que inoxidable, de pared simple. Después tenemos los tanques isotérmicos, que acá son doble pared. Ustedes están viendo un tanque, pero en realidad no están viendo. Cuando ven ese camión, ustedes no están viendo la pared que está en contacto del otro lado con la leche, sino que entre esa pared que están viendo ustedes hay un espacio donde se pone un aislante y adentro viene otra pared así también circular. Es como si fueran 2 tanques, uno dentro del otro. Y entre las 2 paredes de ese tanque se pone un aislante. Eso funciona muy bien para sistemas que yo tengo que transportar y tengo que tener refrigerado en una determinada condición térmica al producto, al componente del sistema dentro de ese tanque. Entonces ahí necesito que esté aislado.
Es la función de aislar térmicamente conservando la temperatura del producto interior. Eso es disminuir la transferencia de calor gracias a ese componente aislante. Y puede también ser para frío o para calor. O sea, vos podés tener las dos situaciones, que tengas algo que necesite con calor o que necesitas algo que esté frío. Y también se lo puede aplicar en la periferia. Se lo usa mucho, por ejemplo, ahí están viendo ustedes un camión que transporta leche, lácteos, pero también están viendo tanques isotérmicos que se colocan en el exterior de la empresa láctea para almacenar la leche y que está al rayo del sol o en situaciones de frío, etcétera, pero esos tanques están refrigerados o están climatizados con un intercambio de temperatura gracias a estos sistemas de dobles paredes. Otro tipo de tanques, tenemos el tanque aséptico, que estos son tanques realmente donde vos tenés que trabajar con un nivel de cuidados muy óptimos. Las industrias de grandes tecnologías o las industrias muy eficientes suelen utilizarlos, a estos tanques. Entonces es muy importante estos tanques asépticos porque permite la esterilización con vapor y también puede mantener el espacio inerte con agregados de nitrógeno. Entonces ustedes tienen viendo un sistema ahí que está paralelo al tanque, en donde ese sistema con ese controlador les puede estar suministrando vapor y suministrando nitrógeno en condiciones requeridas para esterilizar con vapor y posteriormente colocar nitrógeno para evitar que estos microorganismos o algún otro tipo de agentes se puedan desarrollar. Y de esa manera yo tengo los tanques con nitrógenos y con vapor con unos tanques que se denominan asépticos. Miren el diseño que tienen, miren que tienen la forma de las tapas, la forma de las patas, eso es lo ideal que se necesita en las empresas de los alimentos, patas finitas que no acumulan muchos residuos alrededor de ellas, que uno las puede fregar y limpiar realmente. Es un tanque impresionante, pero también debe ser muy impresionante el costo que debe tener. Agitación, mezcla. Otro tipo de tanques son los que son con agitaciones o con mezcla. Ahí podemos tener agitaciones laterales, pero los más comunes son las verticales. También para transmisión de temperatura y un mantenimiento homogéneo precipitación. Es decir, para evitar que se precipite algo, yo lo mantengo en agitación. Muchas veces también cuando yo quiero calentar el componente del sistema que está dentro de ese tanque, yo lo que voy a hacer es colocar una paleta para que el componente del sistema que esté en contacto con la pared por donde cual hay transmisión de calor, yo también al estar con un movimiento, con una agitación, va a hacer que se mezcle más homogéneamente el calor en toda la masa del componente. En caso de que quiera utilizar temperatura, se utiliza una doble camisa de circulación de líquido caliente o un serpentín interno también. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos enfriamientos o cuando veamos equipos de calor. Por último, lo que nosotros vamos a ver, el último componente, que son las bombas. Acá tenemos los flujos de fluidos, las utilidades de bombas, para poder ver los tipos de componentes que yo puedo utilizar en estos sistemas para transportar. Dentro de las bombas hay 4 tipos de actividades que pueden desarrollar las bombas. La más utilizada que nosotros sabemos es para el transporte de fluidos, pero también una bomba puede servir para dosificar. Entonces vos utilizás para dosificar colorantes, para dosificar saborizantes, para dosificar sal, azúcar. Entonces puedes utilizar como dosificadores de ingredientes. Ahí la transferencia es lo que nosotros habíamos hablado. Transferir vendría a ser hacer el movimiento del fluido. Para el mezclado también puedo utilizar una bomba en donde yo tenga 2 líquidos que se mezclan gracias a la acción de una bomba. Para el mezclado, y también utilización de bombas para rellenar los envases donde van a ir en su disposición final los alimentos. Todo este tipo de acción puede ser llevado por las bombas. Los mecanismos de acción de las bombas son los mismos de todos, la velocidad, la regulación que nosotros le apliquemos, eso va a variar de acuerdo al tipo de bombas y de acuerdo a la operación que yo haga. Si yo quiero hacer un movimiento de fluido, no voy a utilizar a lo mejor una bomba muy precisa, como por ejemplo la dosificación de un colorante o la dosificación de un saborizante. Entonces, ahí van a ser distintas bombas, va a tener que ir una menor caudal, la bomba de dosificación tiene que ser de menor caudal, tiene que ser una bomba que sea mucho más precisa al momento de dosificar. Entonces, bueno, yo voy a tener que ver cuáles tipos de bombas voy a usar en qué determinadas situaciones. Bueno, las bombas.
El movimiento de líquidos por la conducción debe vencer el estado estacionario de no movilidad. O sea, vos vas a encontrar líquido en un tanque que está ahí tranquilo. Entonces tenés que encender la bomba para romper esa no movilidad y transportarla. Por lo cual una bomba utiliza energía mecánica para superar las fuerzas opuestas al transporte de líquidos. La bomba funciona gracias a que estas bombas transforman energía térmica o eléctrica, que generalmente las bombas son eléctricas, en energía mecánica y posteriormente en energía cinética por el movimiento de fluido. Es decir, toman energía eléctrica, la transforman en energía mecánica, que es el movimiento del dispositivo que genera el impulso del líquido, y de esa forma el líquido se transforma, el líquido adquiere energía cinética, es decir, comienza a moverse. Y dentro de las bombas, nosotros tenemos dos tipos de bombas. Las bombas que se denominan cinéticas y las bombas que se denominan de desplazamiento positivo. Dentro de las bombas cinéticas nosotros las conocemos como bombas centrífugas. Dentro de esto nosotros las conocemos como si fueran las bombas centrífugas. Dentro de las cinéticas, que son las centrífugas, vamos a encontrar de flujo axial, de flujo mezclado y de flujo radial, que ya la vamos a ver. Y después tenemos otro tipo de bombas que son las denominadas de desplazamientos positivos. Dentro de los desplazamientos positivos tenemos a su vez dos tipos, rotatorias o alternativas. Y ahí tienen las imágenes de cómo se ve una bomba cinética, centrífuga, y cómo se ve una bomba de desplazamiento positivo. Aunque en realidad hay otras formas de desplazamiento positivo, pero generalmente son como esos, son como largos, son muchos más largos este tipo de bombas. Las bombas rotatorias pueden tener rotores múltiples, es decir, dentro tienen dos rotores que giran. Entonces ahí tenemos las bombas de tornillo, las bombas de lóbulos o las bombas de rueda. Y también de rotor único podemos tener de tornillo o las más comunes de paletas. Y otro tipo de bombas, además de estas rotatorias de desplazamiento positivo, tenemos las alternativas o las reciprocantes, que en realidad estas bombas alternativas son de diafragma, de émbolo o de pistón. Ahora lo que vamos a hacer es ver el ejemplo de alguna de ellas para tratar de entender cuáles son los diferentes tipos de acciones y cómo funcionan los distintos tipos de bombas.